Hola, hola, bendiciones. Muy bien, vamos Buenas noches. a empezar nuestra clase. Espero que nuestro Dios, en medio de su misericordia, nos ayude para poder tener una clase edificante. No sé si alguno de los hermanos quisiera ayudarme comenzando en oración. Pastor, buenas noches, profesor. Si gusta, puedo hacer la oración de inicio. ¿Perdón? Puedo hacer la oración de inicio, si gusta. Sí, por favor. Muchas gracias. Sí. En tu nombre, oh Cristo Jesús, y delante de ti, Padre nuestro, estamos agradecidos en este momento porque nos permites reunirnos en esta clase, una clase más, con nuestro profesor, Señor, y rogamos a ti humildemente que le des ese entendimiento Buenas para poder noches. también darnos esa enseñanza, Señor, para poder transmitir tu palabra, tu verdad, Señor, esa consejería con cada uno de nosotros, oh Padre. Te lo rogamos y así también mis hermanos que están presentes, tú les permitas tener la atención y podamos aprender cada día más para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Qué bueno tenerlos aquí. Esto es nuestra segunda clase. Nos quedan dos clases pendientes de acuerdo a mi programa y agradecido con el pastor Carlos Contreras que me invitó a dar la clase, a ustedes por su paciencia y siempre les quiero recordar que en cualquier momento, si ustedes desean tener un aporte, alguna disensión, alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí para poder considerar también sus opiniones. Entonces, en medio de esto, eh, quiero estar pendiente de ustedes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o aporte aquí de la primera clase. Muy bien, si no hay ninguna clase de pregunta o interrogante, siempre cuando nosotros hablamos de consejería bíblica, siempre normalmente apuntamos a esos ministerios que están casi ligados a la psicología o al psicoanálisis y partimos desde la perspectiva de el mundo y de la comprensión humana o del humanismo, cosa que nosotros tenemos que considerar si realmente esto es lo que el Señor quiere y realmente lo que es el plan de Dios. Ya que en la primera clase yo estuve compartiendo con ustedes, creo yo firmemente que la Biblia nos muestra que el consejero es Dios y lo hace a través de su palabra. No solamente esto, quiero que quede claro para cada uno de nosotros, sino que también nosotros, por estar capacitados con su espíritu, con la fe y con la palabra, somos consejeros. O sea, el consejero debe ser una persona que ha nacido de nuevo. Y a las personas que puede aconsejar realmente es a los creyentes, ya que las personas en el mundo, ellos quieren consejo, pero para solucionar sus convenientes circunstancias. Eso quisiera dejarlo entre signos de admiración. Y básicamente lo que nosotros vemos que a medida de que el pueblo de Dios sea un neófito en la palabra, sea una persona inconstante en su congregación, sea una persona poco disciplinada para la lectura y escudriñar la palabra, es una persona que necesita consejo. Y a medida que una iglesia va avanzando en una formación teológica, no solamente sistemática, sino bíblica, en la madurez de la fe, esto dará como consecuencia que no se necesite tanto el tema de la consejería particular o individual. No sé si ustedes están de acuerdo
Si alguno no está de acuerdo o si alguno quiere tener alguna conclusión al respecto, me gustaría escucharlos. Profesor, estoy de acuerdo respecto a, como dice usted, la consejería bíblica. Sin duda entendemos que debe ser al creyente, porque al que no es creyente sin duda busca nada más su beneficio, ¿no? Creo que esa parte que usted está comentando sin duda es correcta, ¿no? Aunque a veces nosotros decimos darle un consejo al no creyente, pero su comentario, su enseñanza es, creo que es la correcta, este profesor. Ok, gracias, mi hermano José Luis. No se preocupe, también soy pastor, pastor presbiteriano debidamente ordenado. Eh, el tema de hoy, como una segunda clase, no sé si, Harold, ¿tú vas a participar? ¿Deseas participar en algo? Estoy atento aquí, profesor. Ok, perfecto, me Sí. parece muy bien. Es hacer una consideración, la Biblia y la realidad del pecado, porque casi siempre cuando nosotros pensamos en consejo, partimos de un problema. Entonces, nosotros pensamos y asumimos que necesitamos consejo por causa del pecado. Y es un planteamiento equivocado. Es algo que yo quisiera que nosotros consideremos porque la Biblia no está para resolver las coyunturas, las adversidades, los dolores y la realidad de la mortalidad, porque el consejo de Dios está por encima de esta realidad y es algo que yo quisiera considerar con ustedes. Quiero partir de Hebreos 4:12 cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué parto de este versículo? La consejería bíblica se basa en la sabiduría de la palabra de Dios y no en el consejero y tampoco en los aconsejados. Y cualquier cambio que se produzca en nuestra vida es a causa del Espíritu Santo, usando la palabra del Señor en nuestro corazón y no por causa de la astucia del hombre. Cuando Hebreos nos plantea, no estoy haciendo una explicación exegética de Hebreos 4:12, sino algunas consideraciones prácticas para nosotros. Nos dice que con la palabra de Dios podemos tener una vida y una vida productiva o una vida con resultados, con eficacia, con prosperidad. Y de hecho, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, tenemos que renunciar a lo que yo les decía en la clase pasada, al sentido común. ¿Por qué razón? Porque el sentido común me dice una cosa por causa de mi corazón y mi condición mortal, pero las premisas de la palabra de Dios están por encima de la realidad del hombre, por encima de sus circunstancias, por encima de sus dolores, de sus adversidades. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, porque estamos llamados a considerar esta palabra que se nos es dada para entender que vivimos de manera dependiente de Dios a través de su espíritu, de la fe y de esa revelación o ese consejo que nosotros tenemos. Algo que yo pienso probar a lo largo de esta clase. Por tanto, la consejería y la gloria de Dios. O sea, la meta de la consejería no es que la persona se sienta mejor, sino la gloria de Dios en cualquier aspecto. Y no parte desde la circunstancia que podríamos llamar problema, adversidad, ignorancia, sino de la voluntad de Dios, que Él quiere perfeccionar a sus santos
al ser como Cristo para que Dios sea glorificado. Entonces, el objetivo de la consejería es observar si nuestra vida está configurada a la manera de Dios, el cómo vamos a vivir la vida como Adán o como Cristo. Y cuando decimos como Adán, es como Adán caído. Recuerden cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, muchos han pensado que Dios puso al hombre para que construyera reinos, para que construyera cultura, para que construyera leyes y gobiernos. Y yo les voy a decir que absolutamente en todo el Pentateuco, cuando nosotros navegamos en él, nada de eso se le fue encargado al hombre. Dios determinó cuál era su ley. Dios determinó cuál era la liturgia para acercarnos a él. Dios determinó la forma como vivir moral y civilmente supeditados a él. No lo dejó al sentido común del hombre. De hecho, lo que nos une a todos los cristianos, no importa la nacionalidad que nosotros tengamos, es su palabra y los principios que emanan de ella, que son verdad, son perfectos, son dogmáticos, son absolutos y son para bien. Nosotros, tal vez por manejar algunos conceptos, hemos departamentalizado la voluntad de Dios o la ley de Dios en ley moral, ley civil, ley sanitaria, ley litúrgica, y algunos nos hemos atrevido posiblemente a llegar a alguna conclusión como decir, la ley moral está vigente, mas las otras leyes ya han sido caducadas porque no vivimos dentro del reino de Israel. Sin embargo, cuando hablamos de moralidad y del consejo de Dios, sabemos que la moralidad tiene que ver con lo que es útil, con lo que es bueno y absolutamente tiene que ver con la soberanía y la providencia de Dios, con el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Por eso yo les decía desde el comienzo, el consejo de Dios no fue dado a causa del hombre, ni a causa de la caída. Dios quiso revelar su palabra para que nosotros seamos perfeccionados a lo largo de nuestra vida mortal. Por tanto, a través de las generaciones y del tiempo, nosotros tenemos que reconocer algo. La palabra de Dios no tiene que ser modernizada. Los principios, sus ordenanzas, sus mandatos, los dogmas que emanan de la palabra de Dios no han cambiado y son absolutos. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, hay esperanza en el Dios soberano. Y si consideramos Dios es soberano, la vida no es absurda. Tiene un designio, tiene un significado, tiene un propósito. Dios tiene el control de todo. Él es el que no permite que el mundo se desboque. ¿Por qué razón? Porque su consejo ha sido escrito en nuestros corazones. Por eso aquel que niega a Dios y se revela su voluntad es una persona necia, una persona tonta, una persona que no podrá justificarse delante de Dios. Y hemos visto cómo las Sagradas Escrituras son el fundamento de la obra de la consejería de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Se los puedo probar fácilmente. Dios demanda de nosotros adoración. Antiguo y Nuevo Testamento, sí, con la única premisa
que el Antiguo Testamento demanda algunos mandatos que ya no se hacen por causa de la obra de Cristo. Pero una vez en Cristo, seguimos obedientemente adorando al Dios verdadero. No es causa de esta clase, pero usted puede hacer un ejercicio. Si va al Antiguo Testamento para la adoración, va a ver el tabernáculo y va a ver el templo. En Cristo seguimos adorando al mismo Dios. Seguimos bajo la misma obra de redención. Las demandas son exactamente las mismas, solo que con la obra de Cristo cumplida han cambiado algunas premisas. El mismo Señor Jesús pasó la Pascua y nos hace entender que ahora tenemos la cena. Ya no circuncidamos, sino bautizamos. Cada símbolo que hay en el tabernáculo y en el templo apuntaban a la obra de Cristo, de la cual hoy gozamos. Por eso el consejo de Dios es indispensable para cualquier tarea de aconsejar, sobre todo para aquellos que son pastores. Son los que tienen que estudiarla, meditarla, y no como una tarea teológica sistemática, sino práctica, que sirve para nuestra vida. De la misma manera, nosotros podemos decir en lo que llamamos las leyes civiles y sanitarias. ¿Por qué razón? Porque todavía vivimos bajo un gobierno civil y todavía tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. ¿Quién fue el primero que determinó que una mujer parida tenía que guardarse un cierto tiempo para volver a la vida común? Dios. ¿Quién impuso como premisa, como consejo, cuando había una enfermedad contagiosa, separar a los que están enfermos del pueblo, sustentarlos, cuidarlos, y solo hasta cuando estén sanos volverlos a la comunidad del pueblo? Fue Dios. Son principios y verdades que hoy todavía se practican. ¿Quién dijo que era legítimo el servicio militar, el pago de impuestos, la sujeción a las autoridades? Nuestro Dios. Y todavía es lícito. Fíjense que no hay ningún texto en la Biblia que nos hable de la departamentalización de la ley, como ley moral, civil, ceremonial o sanitaria. Se habla de la ley, posiblemente para efectos pedagógicos, educativos, académicos, lo podemos hacer, y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que ese es el consejo de Dios para que su pueblo, el pueblo del pacto, se extienda a través de toda la tierra. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y Dios nunca nos ha dejado sin consejeros y sin su consejo. Es algo que nosotros tenemos que comprender y entender, y pasarán los siglos y los años y su palabra no pasará. Proverbios 11:14. Dios nos ha dado su palabra, no como una acción de repercusión por el pecado, y sí para revelar su santa y perfecta voluntad. Es la conclusión de Proverbios 11:14. No es a causa del pecado, no es para resolver los aspectos del pecado. De hecho, yo les voy a decir, si llega una persona consultando sobre una acción pecaminosa que ha hecho, lo hace porque tiene conocimiento que ha transgredido la ley de Dios. Y la ayuda y el consejo que necesita es volver a estar bajo la guianza del Espíritu Santo, si es cristiano, de la fe y de la palabra de Dios.
es básicamente el propósito del buen consejo, el llamar al reconocimiento del pecado, el arrepentimiento y la consagración. La Biblia es el consejo de Dios para toda nuestra vida. Restaura, reconcilia, regenera, sostiene, instruye. Queridos hermanos, la Biblia no es para el no creyente. ¿Por qué razón? Porque el hombre caído no la disfruta, no la acepta. Todo lo contrario, la rechaza neciamente. Quiere comprobar contradicciones, hallar errores, porque no tiene temor de Dios. Debemos recordar que en el mundo solo hay dos tipos de personas. Aquellas personas que abrazarán el consejo de Dios, la Biblia, para su vida, para volver a Dios, para vivir una vida nueva, como soporte, como instrucción, como guía. Y habrá otro grupo de personas que no lo aceptarán. Es algo que nosotros como consejeros tenemos que tener claro, porque es una gran tentación que muchas personas se acercan a nosotros para decirte, hermano, hermana, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con esta circunstancia económica, financiera. Y a veces nuestra tentación es como, ven a Cristo y pare de sufrir. Ve a la iglesia y todo se resolverá. Y es una equivocación. Tal vez la necesidad que tiene, la única necesidad que tiene el hombre sin Cristo es volver al llamado de Dios. Porque Dios invita a toda la creación al arrepentimiento, a la fe. Pero solamente si es un creyente, abrazará el consejo de Dios. Si no, simplemente utilizará el consejo para salir de su coyuntura personal, familiar, económica, relacional, y seguirá y continuará con su vida. El mundo sin Cristo va a identificar problemas, desafíos, adversidades, y de manera utilitarista querrá resolverlas, ya que el ser humano lo único que puede percibir son sus circunstancias. Es algo que yo quiero que vean en la gráfica. Normalmente cuando uno le pregunta a las personas, ¿y cómo te va? Ahí vamos con esta situación, con este gobierno, con esta economía. Y yo les pregunto con sinceridad, ¿realmente las personas necesitan resolver sus problemas, sus desafíos, sus adversidades a través de la Biblia? ¿Ese es el propósito de las escrituras? Yo creo que no, profesor, creo que no. Muy bien, ¿cuál sería el objetivo? O sea, yo creo que de pronto en ese sentido nosotros fallamos en, en el acto evangelizador, porque tal como decía usted, nuestro evangelio reside solo, a veces, en promesas y no atendemos a lo que eran los componentes vitales de la predicación apostólica: la resurrección de Cristo, su muerte vicaria, su resurrección y la necesidad del arrepentimiento, el arrepentimiento para el perdón de pecado. Entonces, la oferta evangelística que tenemos nosotros de pronto es trabajar con la crisis de las personas y decirles, ven y Dios te va a ayudar con tu depresión, Dios te va a ayudar con tu enfermedad, con tu alcoholismo, pero nunca le damos la dimensión eh, de decir Soteriológica. exactamente, no quería ocupar esa palabra para... Sí, claro, porque nosotros lo que tenemos que hacer en definitiva es confrontar al sujeto respecto de su pecado.
Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no digo que la crisis no es el elemento que gatilla de pronto el encuentro de la persona con el Señor mediante la obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la necesidad, ya sea en el proceso evangelizador, discipulador, tenemos que confrontar a la gente con su pecado, de la forma en que nosotros también debemos confrontar nuestro pecado delante del Señor. Entonces, el Evangelio hoy día se ha reducido a la oferta. Ven, como lo decía usted, en eso quería estar de acuerdo, o sea, manifestarme de acuerdo con usted. Ven que Dios te va a sanar la enfermedad, ven que Dios te va a ayudar con tu alcoholismo, pero no vamos a la raíz de la problemática, que es el pecado, profesor. Así que Ok, algo que yo quiero que nosotros meditemos en esto. ¿Y por qué razón? Porque a veces nosotros somos buenos para aconsejar y decirle, Oye, Dios prohíbe esto y solo el Espíritu Santo te va a ayudar que lo dejes". La pregunta mía es, ¿realmente una persona que llega a Cristo va a dejar de luchar con sus pecados? ¿Realmente va a pasar? Porque lo que nosotros vemos es que somos nuevas criaturas en Cristo y muchas veces los problemas van a seguir ahí, los desafíos van a seguir ahí, las adversidades van a seguir ahí, pero vamos a aprender a depender de su gracia, de su misericordia, de su guianza, de su consuelo, permanentemente hasta el resto de nuestra vida. Es algo que nosotros lo vemos de manera ejemplar en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, hombres de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar porque a veces nosotros utilizamos la Biblia de una manera mística. O sea, utilizamos el consejo como, venga, voy a orar por ti. Sí, pero les hago una pregunta. ¿Acaso la Biblia no dice que todos vamos a morir? ¿Acaso la Biblia, la Escritura no nos dice que estemos sanos o enfermos, con plata o sin plata, con problemas o sin problemas? Nuestra realidad es estar en Cristo, a pesar de nuestras circunstancias. Habacuc lo grafica muy bien. Estaremos adorando a Dios así no tengamos resultados económicos. Y en medio de adversidades como las que vivió Job, nos damos cuenta que Dios siempre va a ser glorificado en la vida del creyente. Y hombres como Sansón, como David, vemos que la gracia de Dios no se apartó de ellos a pesar de sus desafíos, por no decir de sus propios pecados. Es ahí donde yo quisiera que nosotros consideremos cuando vamos a ver el consejo de Dios, la premisa o lo más importante es considerar qué tipo de consejería tenemos que dar. Yo estoy aquí hablando de tres posibles, yo soy mucho de 3 puntos, me perdonan porque a veces tengo que reducir mucho, pero hay 3 tipos de consejerías que debemos aprender a considerar. La consejería preventiva, que es la guía, la que conduce las personas a la salvación, a la presencia de Dios, a pesar que su circunstancia no va a ser resuelta. Se los puedo demostrar en Juan 3. Nicodemo llega, le toca al Señor Jesús la puerta y lo adula. Maestro, sabemos que tú vienes del cielo porque nadie puede hacer estas cosas maravillosas. ¿Cuál fue el consejo de Dios? ¿Cuál fue el consejo del Señor Jesús? tienes que nacer de nuevo. ¿Y le respondió a su interrogante? No, a la inicial no. No, no, no. O sea, su circunstancia era un problema porque él vino de noche, él venía sabiendo quién él era él posiblemente, pero vino escondido porque él era un principal. Era un hombre religioso, político, con poder, que enseñaba las escrituras, pero que no conocía la salvación. Ni él mismo sabía que tenía ese problema. Claro, ahí el Señor le dice, y tú siendo maestro de la ley, ¿no conoces esto? O Ajá. sea, todavía lo confronta con su misma duda para ver si él pudiera ver su realidad, la realidad en la que estaba inmerso, bajo todo ese entorno en que se manejó de noche, oculto, adulando.
Ajá. cosas como Y esa. miren, yo les voy a demostrar que no es a causa del pecado el consejo, por lo menos que el Señor Jesús yo he visto que dio a lo largo de su vida. Le trajeron una mujer que estaba en adulterio, la iban a apedrear. Todos pedían consejos sobre su pecado. Y de manera, lo digo de esta manera preventiva, de consuelo y de amonestación que voy a tener que explicar, pero este ejemplo me sirve para las tres. ¿Qué hizo? Se puso de rodillas, empezó a escribir, no sabemos qué, muchos dicen una cosa, otra cosa, el hecho es que no sabemos. No le resolvió a los que trajeron a la mujer lo que ellos querían de consejo. No le resolvió a la mujer su tema de manera punitiva, acusándola. Todo lo contrario, los guió al propósito de Dios, manifestar los que son salvos y los que son merecedores de la gracia de Dios. Cuando digo merecedores, no es a causa de la persona, sino de la voluntad electiva de Dios. Y es un pasaje extraordinario para que nosotros veamos que sí, las circunstancias adversas, a veces, como dice acá nuestro hermano Marcelo Contreras, son una oportunidad para presentar el Evangelio. ¿Por qué razón? Ese es el consejo de Dios. Y Profe, básicamente siempre, ¿sí? no, disculpe que le interrumpa, es que me genera una duda. Por ejemplo, en ese caso que usted mencionó ahorita de la mujer adúltera, de que ellos lo trajeron, este, sí, yo veo algo así como esta fórmula, ¿no? Ellos traen para que Jesús haga un juicio, prácticamente para que juzgue la situación y él termina aconsejándolo, ¿sí? Entonces, Sí. cómo es ese contraste entre esos dos términos? No, no sé si estoy confundido o estoy manejando, o los dos tienen la misma aplicación. Ok, si no, lo que yo les estoy tratando de ilustrar es que ellos venían para un consejo punitivo, como normalmente hacen las personas cuando vienen diciendo, venga, pastor, para orar, pero quiero hablarle de tal hermano que yo me enteré tal cosa, o lo que pasa es que me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Pero ellos tienen, casi siempre el que pide consejo tiene la solución en mente. Y lo que yo estoy diciendo que la consejería que viene de Dios, la Biblia es preventiva, es una guía permanentemente, es una guía que nos instruye, nos dirige a una vida que pasa el entendimiento nuestro común, porque la intención de Dios siempre es dirigirnos a Él y que seamos sus siervos de Él. La consejería que viene de Dios siempre nos trae consuelo, porque aunque no nos resuelve muchas de las cosas que nosotros queremos resolver, voy a hacerles un ejemplo. Saqueo quería conocer al Señor Jesús, posiblemente no quería su consejo, se subió a un sicómoro y se escondió para verlo pasar. Y el Señor le dijo, oye, tú necesitas mi consejo, baja, voy a tu casa. Y el consejo de Dios lo va a llevar a la pobreza. No sé si extrema, pero sí va a perder toda su riqueza. Y él va a estar consolado y animado y va a encontrar sentido a su vida. Y les voy a decir por qué. Por toda una vida, Saqueo fue un hombre que vendió su conciencia al Imperio Romano, traicionó a sus hermanos por amor a las riquezas. Pero aquel que es aconsejado por Dios, es amonestado por Dios y es persuadido. Fíjese que el verdadero consejo de Dios es una guía, es ánimo y nos persuade, pero no para solucionar nuestras circunstancias. Una y otra vez, todos los consejos que pidieron saduceos, fariseos, escribas, eran para hacer caer al Señor, pero siempre la respuesta del Señor Jesús en cualquiera de los ejemplos que están en los evangelios es una guía clara para ver el reino de Dios. Es un ánimo para seguir a Cristo y para persuadir de una vida
religiosa, farisea. No, mira. Harold, dime. Perdón. No, no, estaba comentando. Ok, muy bien. Entonces, miren, Salmo 70, por algunos versículos quiero sostener lo que estoy diciendo. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En este pequeño versículo, usted puede ver cómo el salmista está describiendo su vida. He sido guiado Paul, tu audio está. ¿Qué hacemos con el hermano Paul? Que su audio está. Eso, muchas gracias. Listo. Entonces, el consejo de Dios siempre, yo quiero que no olviden estas tres premisas que tengo aquí: preventiva, consuelo y amonestación. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque cuando nosotros podemos considerar esto, nosotros vamos a poder ser sabios para con Dios. Porque el propósito del consejo de Dios no tiene que ver con el beneficio individual, sino con la gloria de Dios en un pueblo, en una iglesia, en una congregación, en aquellos que sirven de luz y de sal al mundo. El Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconsejas. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Permanentemente nosotros necesitamos de la guianza, de la dependencia de Dios. Por eso cuando muchas veces los departamentos de consejería, tal vez en manos de un pastor, de un psicólogo pastor, qué sé yo, empieza a tener o a la necesidad de saber qué pasó, porque él quiere resolver la circunstancia. Cuando la necesidad puntual del ser humano no es resolver su circunstancia, sino venir al Señor. Solo piensen en algo que es muy interesante. El libro de Job, todos nosotros lo hemos leído. Job estaba en una situación de calamidad, una desgracia absoluta, y le llegaron unos cuantos consejeros, ¿sí se acuerdan? Todos de una manera punitiva, de una manera acusatoria, por decirlo de alguna manera. Todos describen muy bien el carácter de Dios y quién es Dios. Pero ¿cuál era el consejo de ellos? Todo lo que te está pasando, tus circunstancias, se debe a que hay algo mal en tu vida. Y lo único malo que tenía posiblemente Job, que él lo declara al final de este hermoso libro, es: no conocía a Dios. Ahora ya le conozco. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza, que él sigue siendo Dios. Y él es el que lo sostuvo en medio de todas las cosas. Nosotros necesitaremos siempre aprender a depender del consejo de Dios. Por eso Dios diseñó que meditemos la palabra todos los días, que oremos con la palabra todos los días, que cantemos con la palabra, que nos congreguemos cada 7 días, porque es la manera como Él nos va de manera preventiva, guiándonos, consolándonos o animándonos, o amonestándonos o exhortándonos permanentemente. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es a través de su consejo.
saber qué hacer, saber cómo comprobar lo que es agradable a Dios. Y no es a causa del pecado, queridos hermanos. Es a causa de la voluntad de Dios. No siempre en nuestras decisiones podemos considerar el pecado. Voy a hacer un ejemplo. Uno de nuestros hijos quiere estudiar una carrera. Bueno, debemos saber que todas las ciencias humanas están permeadas por el pecado, el corazón siempre está inclinado al mal. Yo creo que eso es claro para nosotros. Pero todo me es lícito, mas no todo me conviene. Alguien dirá, mi hijo quiere ser un oficial de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Eso será pecaminoso? No. Yo no consideraría, porque el servicio militar también había en el pueblo de Israel. Pero si la pregunta que nos hacemos, ¿cómo glorificamos más a Dios? ¿Cómo un varón va a ser un mejor miembro de la iglesia, va a servir dentro de la iglesia? Si se casa, va a ser un padre permanente, perdón, un esposo, un cónyuge permanente, un padre que esté al pie de la crianza de sus hijos. Posiblemente el ser militar no sería lo más idóneo. Hay carreras donde yo tuve una circunstancia, mi hija quería estudiar, hoy casualmente se graduó en la universidad, recibió su diploma de grado, pero ella quería estudiar abogacía. Y yo le dije, mi amor, si tú estudias abogacía, lo más probable es que tu vida cristiana siempre va a estar en tela de juicio. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que no importa qué rama de la abogacía sigamos, derecho laboral, penal, civil, forense, casi siempre los abogados llegan al límite de torcer las mismas leyes o no dejarse vulnerar. Y es una carrera que posiblemente le va a ocasionar muchas luchas en su fe y en agradar a Dios. Posiblemente tiene que considerar qué estudiar y ella decidió por otra carrera. Ahora, no estoy diciendo que estudió una mejor carrera, pero lo que yo quiero decirle es que nosotros tenemos que aprender que el consejo de Dios es para poder entender y ser enseñados. ¿A qué nos llama esto? A tener una mente nueva, una mente renovada. Y es un ejercicio que los creyentes somos ejercitados a lo largo de la vida cristiana. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué le cito este texto? Porque nosotros hemos entendido que a través de la elección, Dios nos llamó y nos hace parte de un pueblo. Pero es conforme a un propósito. Para que esto sea posible, de caminar en los designios de su voluntad, permanentemente tenemos que hacernos la pregunta: ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que Dios demanda de mí? Y es un ejercicio, perdón, de introspección, o sea, es conmigo, porque es muy fácil decirle a los demás de manera punitiva, no hagas esto, no hagas lo otro. Los fariseos y los saduceos lo hacían espectacularmente, tanto así que el Señor Jesús le decía, ni ustedes van a entrar, ni dejan entrar a otros, porque la ponían a veces tan alta, cuando ellos mismos no la podían cumplir. Proverbios 1:25, sino que desecháis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Recuerden, la consejería es preventiva, consolatoria y de amonestación. Ese es el consejo permanente para cada uno de nosotros.
en todas las áreas de nuestra vida. Y les voy a decir algo que a veces no hemos considerado y que posiblemente tenemos que considerar. Cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, toda la palabra es útil, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que ustedes conocen el contexto. Les pregunto, ¿qué estaba escrito y a qué textos se refería Pablo cuando le escribió esto a Timoteo? Se refería al Antiguo Testamento, evidentemente, porque no estaba todavía el canon del Nuevo, me imagino. Muy bien, Marcelo. Es que muchos han dicho, es que ahora, y no sé si es el caso de vosotros, la gran mayoría de la cristiandad moderna han dicho, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley de Cristo. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, o yo no he venido a abrogar el consejo de Dios. Y cuando Pablo hizo cuestionamientos sobre la ley, habló del abuso y de la mala utilización del Antiguo Testamento que hacían los judíos para vivir la fe. Queridos hermanos, el consejo de Dios está basado en toda la escritura y tenemos que aprender a ser dependientes de él porque fue revelado para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Es como Dios quiere, o sea, no es de manera punitiva. Es que si usted, ¿quién conoce el cuarto mandamiento? ¿Alguien conoce el cuarto mandamiento y me lo pudiera leer un poquito? Es Éxodo 28 y 9. Se los quiero demostrar con ese sencillo pasaje. 8:28. Sí, del 8 al 11. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Leí la Reina Valera Amén. contemporánea, Reina Valera Muy bien. contemporánea, por si acaso. Amén. No se preocupe. Muy parecida a la 60, pero casi siempre lo usamos para hablar del día del Señor y que guarda el día del Señor. Ahora, yo les digo, ¿el día del Señor es menos importante que los otros 6 días? ¿Acaso el Señor no nos dejó consejo para los otros 6 días? Porque acá dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, dice que fuimos conformados a su imagen con semejanza, y Dios inmediatamente que fue creado el hombre lo aconsejó y le dijo, vas a multiplicarte, fructificarte, vas a señorear, vas a sojuzgar, pero no con tus ideas, sino con todos los mandatos que vienen después. Recuerden que Moisés está recordándoles a las personas en el desierto, diciéndoles, ustedes no van a vivir como quieren. ¿Por qué razón? Porque ustedes fueron creados por Dios, llamados por Dios, reunidos por Dios y tienen una ley que obedecer. 6 días trabajarás en cada trabajo que Dios te puso. Los dones, talentos, habilidades, llamados ministeriales. ¿Quién nos lo dio? Dios. Bueno, alguno dirá, y yo soy casado. Y la Biblia dice, ¿quién da esposa? El que haya esposa, haya el favor de Dios. Ah, y los hijos, herencia de Jehová son los hijos. ¿Hay algo que no estemos haciendo para Dios?
y que no necesitemos el consejo de Dios? ¿Acaso el Pentateuco no legisla sobre el trabajo, sobre el matrimonio, sobre la crianza de los hijos? No es una vida y no es de manera punitiva. Muy bien, José Coronel, pero todo eso fue revelado para nosotros, para nuestros hijos de manera permanente. Y así como Dios envió todas esas obras para hacer en el Antiguo Testamento, hoy también en el 2023 seguimos haciendo las mismas cosas, viviendo en el mismo mundo. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto debe ser puntual para nosotros. No es a causa del pecado, no es por causa de las transgresiones, no son por causa de las circunstancias, no son para resolverlas. Nosotros entendemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él permanentemente. Queridos hermanos, el consejo de Dios es consuelo de Dios porque Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. Estamos dentro del reino de Dios. O sea, Dios se revela y nos hace mostrar que estamos dentro de su reino. Y Él ha prometido la plenitud de este reino, bajo su consejo, bajo su ley, porque Dios reina. Cuando decimos Dios Padre, no es el Padre como nuestro Padre en casa. Es un Padre soberano sentado en su trono, gobernante, que demanda de nosotros obediencia. Y no es a causa de la caída. Los cielos nuevos y la tierra nueva estarán bajo su palabra, lo entendemos. ¿Por qué razón? Porque viviremos en la presencia de Cristo sin relación con el pecado, pero bajo las mismas premisas del carácter de Dios, del ser de Dios, de su palabra y de su perfección. Y eso debe ser muy consolador para nosotros, porque lo que más estorba para vivir agradando a Dios es el pecado con el que luchamos. Tal vez por eso tenemos que preguntarnos cómo aplicar entonces el consejo. Y la consejería bíblica es causa de la voluntad de Dios. Dios nos dio su palabra, su consejo. Dice, para vivir por su palabra, a pesar de nuestras circunstancias. ¿O ustedes han encontrado alguna excepción en la palabra de Dios? Por decir, la Biblia dice, no matarás. Dice, no adulterarás. No hurtarás. No codiciarás. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué está de esa manera diciendo no? Yo alguna vez encontré un libro que decía, es que están puestas en negativo. ¿Será que está el Dios de la verdad manifiesta las cosas en negativo? ¿Será por causa del pecado? La respuesta es no, mis hermanos. Lo único que los mandamientos, cuando son plasmados de esta manera, nos comunica que es absoluto, que no tiene excepción. Dice no, no matarás, no robarás. Y el Señor Jesús devuelve en el Sermón del Monte a la comprensión correcta. ¿Cómo debemos hacerlo? Y en medio de un mundo moderno, y a pesar de esa distancia histórica y de que es una época diferente, los principios, dogmas, verdades del consejo de Dios son útiles para manifestar el reino de Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, no son diferentes. Algunos dicen, es que a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento porque es de gracia y el del Antiguo no, porque es el de las obras.
Espero que no sea su caso, porque en el Antiguo Testamento no hay uno que se haya salvado por obras, todos se salvaron por gracia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y las personas del Antiguo Testamento son las mismas personas del Nuevo Testamento, las mismas personas hoy en el 2023 con tecnologías diferentes, posiblemente con idiomas diferentes. Y su palabra sigue siendo la misma. Miren, y yo les voy a decir algo que es interesante, espero ser entendido, porque lo que voy a decir posiblemente es un poco peligroso. A veces dogmatizamos y sacralizamos el hebreo antiguo y el griego antiguo. Solo cuando pensamos en el Nuevo Testamento no encontramos ninguno de los documentos en el original. ¿Qué encontramos? Múltiples copias en diferentes idiomas que validan la originalidad del texto que no encontramos. Es mucho más fácil encontrar los originales del Antiguo Testamento y saber que son seguros en ese sentido, pero en el Nuevo Testamento lo que valida la originalidad de las traducciones que hoy tenemos, a pesar de no estar en el griego antiguo, es los múltiples hallazgos de originales de la época en los idiomas de la época de la iglesia en sus primeros, qué sé yo, 400, 500 años, en diferentes idiomas, que traducen las mismas cartas, Paulinas, la de Pedro, la de Juan, los evangelios. Su palabra es la misma. Dios ha preservado su palabra. Y solo les pido consideración con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no sea útil el estudio en hebreo, si el que quiere estudiar el arameo antiguo y el griego antiguo. Y nos ayuda de manera de hacer unos buenos ejercicios de exégesis y de hermenéutica. Pero también tenemos buenas Biblias en nuestros idiomas y podemos predicar, y la gran mayoría de nosotros los que predicamos desde las Biblias traducidas en nuestros idiomas. Porque el consejo de Dios es el mismo. Entonces, un mismo Dios, un mismo mundo, una misma especie, un mismo mensaje. La Biblia es un mensaje y su mensaje está conectado permanentemente. Este es el consejo de Dios, no a causa del pecado, sino a pesar del pecado. ¿Es comprensible lo que os estoy diciendo y estoy tratando de comunicarles? Porque quiero convencerles que cuando alguien viene a pedir consejo, posiblemente lo más saludable es presentarle, si no es cristiano, es a Cristo, como Jesús mismo lo hizo, una y otra vez. No cayendo en la trampa de los que le preguntaban para resolver sus inquietudes o como trampas para que él pudiera caer. Es algo fundamental, mis amados hermanos, considerar esto. Este mismo Dios es aquel, José Coronel, la ley es la misma palabra de Dios dada al pueblo de Israel, insuflada en su espíritu. Muy bien, no leí más, pero bien. Yo quiero que nosotros cuando pensemos en el consejo de Dios, pensemos en el consejero, en su carácter y en su pacto. ¿Por qué esta premisa, mis amados hermanos? Porque posiblemente lo más relevante de dar consejo no es solucionar la circunstancia, el problema, la adversidad, sino buscar la gloria de Dios. Ver, como nos decía Marcelo al comienzo, la oportunidad de presentar a Cristo. El consejo de Dios inmutable no cambia. Dios desde la creación dio a conocer su voluntad, su palabra, y ella es ley buena, perfecta, eterna, en todos los aspectos. Pero eso solo va a ser apreciado en una mente renovada, en un corazón transformado, regenerado, en una vida nueva.
Isaías 46:10. ¿Qué anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad? Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Recuerden que cuando vemos el consejo de Dios estamos viendo el carácter del consejero. La palabra de Dios no fue traída por causa del pecado, por causa de la caída. Es parte del plan de Dios. Es un mismo mensaje, un mismo plan. Es uno parte de un todo. No importa en la época que tú te pares, en la historia de la redención, el consejo de Dios nunca cambiará. Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios es amor y Dios es ira, Dios es creador y Dios es salvador. Permanentemente vemos el carácter de Dios revelado en todo. Cuando Dios está salvando, también está diciendo que derramará su juicio sobre otros. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto ha funcionado desde Adán hasta nuestros días. Él no ha cambiado. Él tiene un pacto consigo mismo, queridos hermanos. Salvar a través de su consejo. Y a través de su consejo, también juzgar a aquellos que lo rechacen. Y esto es extraordinario. Este es el plan de Dios. Por eso no debe haber dentro de la iglesia un pastor frustrado o un consejero frustrado, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Solo tiene dos posibles resultados: o creer o que la rechacen, o aceptarla o ignorarla. Y eso nos debe llamar a nosotros la atención. Dios no cambia, es el mismo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese es su consejo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué yo quiero que nosotros consideremos estos textos, mis hermanos? Porque a veces pensamos que hay textos que están en desuso, que no los podemos aplicar. O peor, pensamos que no encontramos qué hacer porque no lo encontramos en la palabra. Y posiblemente es porque no la hemos estudiado lo suficiente. Dios no cambia. Su consejo siempre o nos mostrará su amor y seremos conducidos a través de su consejo como un ayo a la persona de Cristo, o de manera punitiva nos amenazará que estamos bajo su ira. Es el mismo mundo donde Dios ha creado y ha manifestado que Él lo sustenta a través de su palabra. Las épocas cambian, pero el lugar es el mismo. Dios es el mismo. Todos los acontecimientos que suceden en el mundo creado por Dios y los creyentes siempre están en conflicto con el reino de las tinieblas y la oposición de las gentes sin Cristo. Esto es una historia real, mis amados hermanos. Estamos en lugares reales, con personas reales. Tanto así que Juan mismo nos recomienda y nos dice, o nos ordena: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Es momento de considerar, mis amados hermanos, todas las personas fueron creadas a la imagen de Dios. O sea, todas están en capacidad de aceptar o de rechazar el consejo de Dios. Ellos fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué significa? Que tienen inteligencia, que tienen voluntad y que tienen emociones. Que en su corazón fue escrita la palabra de Dios. Y Dios demanda de cada uno de nosotros rendirnos a Él a través de su consejo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Entonces, el consejo de Dios es la palabra de Dios y con esto quiero ya estar terminando un poco para poder comprender. Es una orden, no es una recomendación. Dios hizo al ser humano como persona. ¿Qué quiere decir? Todo ser humano entiende y comprende, porque tiene razón, tiene intelecto, tiene voluntad. Es un agente moral, es un agente espiritual, real, corporal. Él es responsable. Entonces, todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque están caídos, son responsables de responder al consejo de Dios. Entonces, no debemos dudar, mis hermanos, que el consejo de Dios no es para responder a los problemas físicos, sociales, emocionales, orgánicos, mentales o espirituales. Porque lamentablemente gran parte de la consejería hoy en día es, ¿tienes un problema físico? O sea, ¿tienes un problema individual? O sea, tienes una depresión, no estoy diciendo que el ser humano no sufra depresiones o tristezas, pero yo quiero que nosotros consideremos algo. El consejo de Dios no es para resolver los problemas individuales o colectivos, ¿sí? Aquellos problemas sociales o emocionales que a veces son consecuencias de malas decisiones. Personas que por años, yo he tenido, miren, yo tuve el caso de una familia que llegaron a la iglesia, fueron bautizados, sirvieron en la iglesia y en cuanto prosperaron, compraron casa. Como compraron muy lejos de la iglesia, a ellos les tocó cambiar como de iglesia. Finalmente no se acomodaron en la iglesia que se cambiaron. Finalmente ellos dejaron de congregarse. Hace muy poco, el año pasado, me llama la hermana, me dice, mis dos hijas se casaron con hombres no cristianos. Mi esposo me está abandonando. Ayer me llama y me dice, se fue, me abandonó. Pero, ¿de dónde se alejó primero? Del consejo de Dios, de la guianza de Dios. No es del pastor y no es de los hermanos de la iglesia. Es cuando nosotros, ¿por qué vienen los problemas físicos, sociales, emocionales? Muchos de los problemas orgánicos, esos problemas médicos que tenemos, porque no aceptamos el consejo de Dios. Aún aquellos que se llaman mentales o psiquiátricos. Mis amados hermanos, yo quiero mostrarles que el ser humano necesita ser conforme al propósito de Dios. ¿Y eso qué significa? A pesar de sus problemas, a pesar de sus circunstancias, tiene que hacer el bien. Para esto, como yo les decía en el comienzo, el consejo de Dios es preventivo, eh, te da consuelo, te amonesta. ¿A qué? Enseñándote, ayudándote a corregirte, a saber vivir, a ser entrenado y preparado para vivir la eternidad. Hacer el bien en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de aquellas cosas que no podemos controlar ni cambiar. No estamos para solucionar las coyunturas pragmáticas. Entonces, la consejería requiere
la Biblia, sea la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener una perspectiva correcta de la vida de un mundo caído. De un mundo caído. Hacer frente a todos los factores de la vida y de las circunstancias, de la vida circunstanciales y eternas. Hay cosas que no van a cambiar. Se me ocurre un ejemplo. El rey David es encontrado en adulterio. Él es llevado al arrepentimiento. Sin embargo, las consecuencias por su pecado, muy bien, José Coronel, ese de Gálatas 6 es extraordinario. Pero es vivir el evangelio todos los días. David tuvo que vivir con las consecuencias de su adulterio, de su asesinato, no solamente con la muerte de su hijo con Betsabé. Tuvo que pasar toda la vergüenza de la traición de sus hijos. Una hija de él fue violada. Fue un excelente guerrero, un gran rey, posiblemente un mal padre, un mal esposo. Hacer frente a todos los factores de la vida, circunstanciales y eternos. Necesitamos de la guía de nuestro Dios. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la mejor consejería nos va a deleitar, enseñándonos, instruyéndonos, desafiándonos a compromisos muy básicos, como leer la palabra, orar con la palabra, cantar con la palabra, congregarnos, pedir consejo, evaluar si lo que estamos haciendo agradará a Dios. Nos levanta nuestra perspectiva por encima de nuestro dolor, alimentando nuestra fe y dándonos motivos y acciones correctas para la vida. Al aplicar el consejo de Dios, ¿qué reconocemos? Que Él nos diseñó, que nosotros no tenemos ni idea muchas veces cómo vamos a hacer bien las cosas. Que lo más sabio frente a cualquier situación que nos rodea y cualquier situación es buscar agradar a nuestro Dios. Aplicar el consejo de Dios, nosotros reconocemos que nuestra vida es una permanente responsabilidad de vivir para Dios. Y esa necesidad de ser instruidos, de renovar nuestra mente, de ser vaciados para ser llenados, para poner en la práctica la voluntad de Dios y caminar en su propósito. Tenemos que considerar, como les dije, Génesis 1:28, Dios creó al hombre y a pesar que el hombre no cayó en pecado, Dios los bendijo, o sea, les dio consejo. Les dice, van a trabajar, van a llenar la tierra y mi imagen llenará toda la tierra. No lo puso para construir cultura, ni sociedades, ni establecer leyes, ni siquiera adoración. El creyente ha sido creado, no solo reconciliado. Perdón, el creyente ha sido recreado, no solamente reconciliado. Ya, nuestros pecados han sido perdonados cuando somos traídos a Él, pero la Biblia dice que tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón vivo, un espíritu de Dios, la voluntad libre. Y esto no nos hace seres litúrgicos, nos hace simplemente hijos adoptados de Dios para su gloria. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer. Queridos hermanos, necesitamos el consejo. La consejería no solo es necesaria en respuesta a problemas percibidos en la vida de una persona.
Es importante entender que necesitamos vivirla para Dios y que nos libre de Dios. ¿Por qué les digo una cosa? Porque el único que nos puede disciplinar, corregir, es Él. En nuestra moralidad, en nuestra adoración, en nuestra vida civil, en el cuidado de la vida, aún en el descanso. Necesitamos el consejo de Dios. Y no es para resolver nuestros problemas. Debemos recordar lo que el Señor Jesús nos dijo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Esto es el consejo de Dios. Y no debemos tener, porque a veces nos dicen, es que el Señor no nos trajo para ser felices. Ahora, claro, es que la felicidad que busca el mundo es diferente a la felicidad que busca el creyente. Los salmos dicen mucho sobre la felicidad de deleitarse, regocijarse, gozarse, alegrarse en hacer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de la felicidad de entender que estoy viviendo para Dios y lo estoy haciendo bien. La felicidad de tener el conocimiento de Dios, de ser sabio para con Dios. Yo no sé si ustedes no han sentido felicidad cuando ustedes se dan cuenta que están agradando a Dios con sus actos. O de entender que están siendo guiados por Dios. Porque solo así nosotros sabemos que estamos siendo preservados. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. El buen consejo debe centrarse en Jesucristo entonces, y en cómo el corazón de la persona debe responder a Él por medio de dolores a los que Él enfrentará. Queridos hermanos, muchas veces el consejo de Dios abrirá la puerta del sufrimiento, del desafío. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios reorienta la vida a la adoración. El propósito muchas veces no es mi bienestar. Nosotros a veces, cuando buscamos la solución de una adversidad, es porque estamos adorando las cosas creadas y no al Creador. El punto más importante de la consejería no es cómo puedo mejorar, sino mi corazón está adorando a Dios. Mi vida está rendida a Dios a pesar de las circunstancias. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ya sentado. El mundo también aconseja, queridos hermanos. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmes. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ya lo había citado. Y finalmente, Proverbios 4:20-21. Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
Queridos hermanos, cuando Proverbios cita esto, nos está diciendo, tienes un problema, ven a Cristo. Tienes una adversidad, ven a Cristo. Estás diciendo más bien que tenemos una dependencia de nuestro Dios permanente y clara. Queridos hermanos, mi clase llegó hasta aquí. No sé si hay algún aporte, pregunta. Aquí estamos. ¿Cómo la ven? El consejo es por causa del pecado o a pesar del pecado. Porque están mudos. A pesar. Despacio. Mi hermano, Harold. ¿No? Ha sido muy claro ese punto de uno, lo típico que piensa es que se enfoca en los problemas y cómo resuelve los problemas, pero esa frase es muy buena para tenerla, es a pesar del pecado. Ok, ¿No? muy bien. No sé si surgió algún interrogante, algo que no quedó claro. Bueno, si no hay más, Gracias, yo quedé muy claro, profesor, muy amable. ok, con mucho gusto, mi hermano. No sé si alguno de ustedes quisiera despedirnos en oración, en bendición, no en maldición, por si acaso. Profesor, buenas noches. Yo quisiera, Ricardo. sí, yo quisiera, bueno, lamentablemente ingresé un poco tarde a la clase, ya, pero yo la verdad es que me quedó bastante claro y, y bueno, agradecerle por la clase y, bueno, uno no deja de sorprenderse cuando de lo que me está hablando y tiene un punto de vista tan particular y tan simple, porque siempre llegamos a la fuente que es la palabra de Dios. Y el consejo de Dios es y sirve en todo aspecto de la vida. Y uno siempre piensa, y yo la semana pasada también llegué a la clase pensando en que, bueno, uno aborda el consejo en un problema, pues en algo, en una situación complicada, pero esto es, como decía mi hermano Harold, a pesar de, a pesar Sí. de. Así que, bueno, muy buena la clase y gracias por ella. No, con mucho gusto. Les voy a recordar un versículo que se me vino a la mente. El Espíritu Santo os recordará. De manera preventiva, ya nos instruyó, ya nos consoló. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él está aquí con nosotros. Y no es algo místico, no es algo como que yo voy caminando y ¡pac! Me, me vino la palabra. No, no es así. Ya está cerrado, el canon está ahí. Simplemente es el que nos preserva, nos cuida, nos alienta. Y hay que confiar, y hay que depender, y hay que pedirle al Señor que nos ayude a meditar, a discernir, a estudiar, a retener. Y muchas veces, alguna vez yo escuché de alguien que dijo, tengo tantos años en la Biblia como cristiano, no me acuerdo ningún sermón, pero siempre fue útil en su momento, siempre en su momento me llevó al arrepentimiento, siempre crecí, siempre he sido acompañado de la palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. Miren, una hermana que recuerdo mucho, tiene 90 años, su hija acaba de morir con 57 años de cáncer, pero esa hija que nació en la iglesia, fue bautizada en la iglesia, se apartó, se casó con una persona no cristiana. Y el Señor, a partir de su dolor, de su cáncer, la hizo volver y murió confesando a Cristo como su Señor, arrepintiéndose de haber apartado. Y la hermana me decía, esto me duele, y me decía, pastor, anímeme, y le cité el Salmo 9. El Salmo 9 comienza diciendo que el Señor es maravilloso, que nosotros somos felices y que grandes son sus obras. Y me dice, pastor, ¿y cómo me consuela eso? Mi hermana, es que lo más maravilloso es ver a un ser humano volver a Dios. No, no es que se sea sanado, no, no es sobrevivir a la muerte. Y eso es extraordinario, mis hermanos. Permanentemente la palabra de Dios no vuelve vacía. A pesar de nuestra rebeldía, nuestras rebeliones, a pesar de nuestra obstinación, a pesar de nuestras luchas.
Sí, exactamente, hermanos, compañeros, estamos acá en este seminario. Quizás la manera como se nos ha sido, hemos recibido la doctrina de la palabra, nos lleva a ese enfoque que usted menciona, profesor, cuando dice que, bueno, cosas como que la palabra es algo místico, la Biblia es algo, y bueno, sin tocar los temas de que la sangre de Cristo y todo este tipo de cuestiones. Realmente, y le soy muy honesto, cuando usted mencionaba al principio que fíjense, que a veces, bueno, así lo tomé, ¿no? Cuando usted menciona que el consejo no es para ninguna de estas situaciones o adversidades que se puedan manifestar en un creyente, inclusive en uno, si no es que se ve muy complejo, que se ve algo muy cerrado, pero realmente cuando vemos situaciones como la que acaba de mencionar, entonces podemos nosotros maravillarnos en la gracia de Dios, en su misericordia, de que realmente las adversidades son como algo que está ahí, que es transitorio, pero la palabra de Dios, primero, la palabra es inerrante, es eterna y es dada por el Señor precisamente para eso, para para vivir esta vida transitoria, poder llevarla a esa vida eterna que el Señor nos ha regalado en su maravillosa bendición. Al principio me generaba inquietud, pero ahorita al finalizar ese cierre que hizo, me dejó muy claro todo, porque Qué bueno, ciertamente, o Juan sea, Carlos. sí, porque todo lo lleva el Espíritu Santo, la palabra, todo lo lleva a la claridad de las cosas, de que es la palabra del Señor la que nosotros podemos alimentar y poder guiar en todas estas. Y sobre todo cuando mencionó los tres tipos de consejería. La consejería preventiva, esa que menciona, o sea, para guiarnos, para prevenir, para que nosotros poderle dar el consejo antes de que se pueda generar cualquier situación que pueda ser adversa a lo que nos enseña la palabra. Es verdad, Gracias, Juan profesor. Carlos. Acá nuestro hermano Natán García dice, buenas noches, profesor, se ha malinterpretado el mismo evangelio al anunciarlo como una solución a los problemas o solamente de sanidad de una enfermedad. Y José Coronel nos dice, por eso es necesario que el hombre de Dios o el consejero no solamente debe haber nacido de nuevo, sino no ser un neófito. Y eso nos debe de ayudar mucho, queridos hermanos. Hay que seguir, gracias al instituto, al seminario John Knox, porque esto es una oportunidad de seguir creciendo y de seguir viendo cómo el Señor nos va enrutando y clarificando. Y a pesar de que tenemos muy buenas doctrinas, a veces nos olvidamos, o sea, caemos en una buena ortodoxia negando una buena ortopraxis, aunque nos queda claro que la buena ortodoxia nos lleva a una buena ortopatía, una buena ortopraxis y una ortopatía correcta. A veces estas se desunen porque nos volvemos dogmáticos y olvidamos que el consejo no es a causa del pecado, sino a pesar del pecado. Y lo que Dios está haciendo en nosotros es algo tan maravilloso que en su palabra es una promesa. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con eso nos debemos sentir rendidos ante nuestro Dios, porque el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos, a pesar de las luchas que todos tenemos, se ha de cumplir. Y es presentarnos delante de Él sin mancha, como dice la Escritura, con gran alegría, porque al único y sabio Dios sea toda la gloria por siempre. Queridos hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos dentro de 8 días para seguir en este hermoso tema de la consejería bíblica. Que algunos nos despiden oración, por favor. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por este momento. Te agradecemos por esta clase, Señor. Bendícela tú, bendice a nuestro pastor, Señor, al pastor, al profesor, Señor, que ha dado esta clase. Señor mío, ayúdanos siempre, Padre, ayúdanos, quédate con nosotros, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor mío, a poder también
aplicarnos, Señor, en tu palabra, buscarte, Señor, cada día, necesitar de ti, Señor mío. Es tan importante, Señor, el conocimiento, es tan importante el poder llevar también a la práctica, aplicar todo tu conocimiento en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor mío, te agradecemos, Padre Santo, quédate con nosotros, Padre, y te pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Un abrazo. Que estén bien. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias.